Como lo habíamos expresado, pudimos solucionar el problema técnico que teníamos con nuestra colega de Puerto Deseado. Ya estamos en comunicación con ella, a quien le agradecemos, por supuesto, y vamos a presentarla como corresponde. Ella es periodista del Canal 2 Municipal de la localidad de Puerto Deseado, Nadia Monasterolo, a quien le agradecemos muchísimo que nos dé este tiempo. Sabemos que tiene ella una jornada bastante complicada ahí en la localidad, pero obviamente queríamos consultarla sobre la situación epidemiológica de esa localidad, teniendo en cuenta que hay 17 casos ya informados, ¿no? ¿Cómo estás, Nadia? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Muchísimas gracias. Y gracias por esperar y por dar la posibilidad de contarles también cómo está Puerto Deseado. Nosotros en estos momentos tenemos 17 casos activos, de los cuales 5 pertenecen al sector de minería que estaban esperando ya los últimos días y sobre todo la última faceta. A diferencia de lo que pasa en el resto de las localidades, y digo este número porque en el reporte provincial solamente van a aparecer 12. Ustedes saben que el Ministerio de Salud de la provincia determinó que después de los 14 días, esos casos que estaban activos ya se les diera de baja porque consideran que la situación epidemiológica de contacto ya merma, entonces no es un número real. El Hospital Distrital de Puerto Deseado, después de charlarlo con el COE, ha determinado que en Puerto Deseado van a seguir como casos activos en la estadística interna hasta que ese paciente negativice. Nosotros tenemos el caso del marinero Rodríguez, que fue uno de los tripulantes del Arecit, que comenzó él, después su mujer, después sus hijos. Estuvo casi un mes y medio entre el primer caso positivo y el último de los hijos. Entonces, en una decisión del Ejecutivo, con las autoridades sanitarias y después de charlarlo también con diversos profesionales, ellos han determinado que hasta que no se negativice a través de PCR, para la estadística interna de Puerto Deseado siguen apareciendo. Por eso hoy por ahí puede diferir que nosotros digamos 17 y para provincias sean 12. De estos cuales, vuelvo a decir, 5 pertenecen al sector de minería. Estaban haciendo el aislamiento preventivo en Puerto Deseado y en el tramo de ese aislamiento comienzan con síntomas y dan 5 casos positivos, que son los muchachos que venían del norte del país, todos juntos en una tráfico. ¿Cuál fue la situación de riesgo en Puerto Deseado? Que después de la tripulación de la Argenova 4 diera positivo y un efectivo de Argenova subiera al barco y sintiera algunos síntomas el último fin de semana, precisamente el día sábado, que fue cuando se hizo PO, empezó, digamos, la preocupación para la comunidad, porque justo dio la casualidad que este operario de la empresa Argenova es el yerno del intendente. Entonces ahí tuvimos al operativo de la empresa Argenova, al intendente municipal, a la mujer del intendente, a la hija del intendente, 2 amigas de la hija y los papás de este chico. Entonces, de esa manera fuimos completando los números, más un paciente que se encuentra internado con un cuadro de neumonía en el hospital distrital, que si bien el IgG a él le daba positivo y en primera instancia el PCR le daba negativo, casi tuvieron que hacerle un hisopado a la parte pulmonar para determinar que hoy es un COVID-19 positivo. Con estas personas que yo te hacía referencia, se completan los 17 que tiene Puerto Deseado. La buena noticia por el lado del Ejecutivo y también de la cuestión de salud de nuestro hospital. Ayer llegaron 20 resultados negativos de PCR y hoy se esperan otros 20 que también le van a dar un poco de tranquilidad a la comunidad, no toda, porque también hay mucho malestar. Nosotros tenemos un solo ingreso a Puerto Deseado que tiene que ver con Telier y también los vecinos exigen que los controles sean mucho más exhaustivos, que este testeo que se hace rápido, a 15 minutos, por ejemplo, de sangre, se pueda realizar al ingreso del puerto deseado. La segunda cuestión la tienen en los transportes, porque acá no tenemos tantos efectivos policiales para que una vez que ingrese un camión, sea que traiga insumos o materiales o alguna cuestión particular, no hay un efectivo que pueda acompañar a ese transportista en todo el recorrido de Puerto Deseado. Digamos, sienta el lugar en Telier de donde proviene ese transporte, pero después en la circulación interna de la comunidad no podemos dar fe si ese transportista se bajó en un restaurante, si se bajó a tomar un café, si estuvo charlando con alguien, si respetó las medidas sanitarias. Entonces también hay una parte del Ejecutivo que es una propuesta de hacer un voluntariado para que también se pueda constatar y se pueda cuidar ese lugar. El otro punto, y acá es donde yo te decía que un poco la comunidad está así como un poco molesta, tiene que ver con la ordenanza que ha aprobado el Honorable Consejo Deliberante y que ha entrado en vigencia a partir de ayer, que tiene que ver con las multas. Correcto. Aunque parezca increíble, a esta altura del partido busco el machete para decirle las cifras exactas,
nosotros hablamos de unidades faltas, pero el Consejo Deliberante ha determinado a través de una ordenanza que, por ejemplo, cualquier inspector, sea del área de tránsito, de inspección general, sea la gente de obras públicas, policía, también la gente de las fuerzas de seguridad, puedan constatar y hacerte una infracción, un acta de infracción a aquella persona que esté circulando por nuestra localidad sin el tapaboca. Doy a números referenciales generales. El no uso de tapaboca va de 30 unidades faltas a 200 unidades faltas. La unidad de falta está en valor 49 pesos con 50 y en plata real, para que lo entienda la gente de Río Gallegos también, nosotros vamos de los 1.485 pesos a 9.900 pesos. La infracción por estar en un espacio público no habilitado, esto quiere decir que se hicieron reuniones familiares o que fuiste a la plaza o que estuviste en los parques o en los campings, tiene la multa de 300 unidades faltas a 500, en plata es entre 14.850 y 24.750. Con respecto a las reuniones sociales no familiares, esto quiere decir las personas no convivientes, va de 14.850 a 24.750 pesos. Y quizás una de las más altas tiene que ver con las reuniones sociales no familiares, aquellas fiestas clandestinas, que acá hubo mucha denuncia y también un párrafo aparte merece una denuncia de abuso sexual que ha pasado también hace pocos días en Puerto Deseado. La infracción o la multa a ese tipo de reunión va entre los 24.750 pesos y los 74.250 pesos. ¿Vos decís que la comunidad no está de acuerdo con este tipo de medidas que ha tomado el Consejo Deliberante? No está de acuerdo porque entiende que lo están haciendo ahora y que también hay muchos vecinos que, digo, cuando uno empieza a pensar de quién es la responsabilidad de las personas que se contagian de COVID-19 positivo, muchos atribuyen a las autoridades. Y justo coincide en Puerto Deseado que de los primeros casos que tiene la comunidad, estamos hablando de que hoy tenemos 17, es el intendente y su grupo familiar. Entonces hay como un reproche al intendente de no haber hecho las cosas bien o no haberse cuidado de manera extrema como lo exige a todos los vecinos, y que justo después de este incidente entre fiestas clandestinas, muchas denuncias en Puerto Deseado, pero como es el amigo del amigo del amigo, no le vamos a decir porque se juntaron 4 o 5 y también están todos medios asqueados de estar en sus casas, comienzan a partir de hoy justamente a implementarse estas ordenanzas que entraron en vigencia ayer. Entonces dicen, claro, lo hacen ahora cuando ya tenemos 17 activos. Bueno, esto pasó en todas las localidades, se pasó aquí en la capital de la provincia también, ¿eh? Siempre... Yo entiendo que sí, sí. Entiendo que debe pasar en todos lados. Hoy hablaba con el doctor Pola, que es el juez municipal de faltas, y él marcaba esto, que a veces los vecinos se lo reprochan a, digamos, a la autoridad de aplicación en que quieran recaudar, y dice, nosotros nos vamos a recaudar si primero el contribuyente no está en falta. Entonces también es de qué lado miramos la pelota, dónde estamos parados para hacer esta crítica. Sí, hay mucho temor por parte del comercio de que no se vuelva a cerrar todo. Nosotros ahora tenemos prohibiciones y restricciones en lo que tiene que ver por el transcurso de una semana, sobre todo a raíz del positivo del intendente municipal, que llevó a que la puerta del municipio esté cerrada hasta el día viernes, que se haya hisopado todo su gabinete, que por suerte en el día de ayer ya se había dado a conocer que eran negativos. De todas maneras, la positividad de cualquiera de ellos se espera hasta el 10 de octubre, por eso van a estar en aislamiento, y justo en el medio también cruza la fecha de pago. Entonces hay como una incertidumbre en general, que el comercio no quiere cerrar, porque lógicamente viene a estar de mucho tiempo parado, el casino está cerrado, los gimnasios están cerrados, las actividades culturales, religiosas, deportivas, está todo parado, y el comercio teme que entre en esta situación de que se llega a disparar el número, pueda ser infringido, ¿entendés? O pueda ser obligado a cerrar sus puertas para controlar los positivos que pueda llegar a tener Puerto Deseado. Ustedes en este momento están con un dispo, digamos, podríamos decir ahí en la localidad. ¿Cómo? Que ustedes en este momento están con un dispo, un distanciamiento social preventivo. Sí, estamos con dispo, nosotros estamos con dispo. Acá podemos ir a comprar, no tenemos salidas con respecto al número de documentos. Lógicamente que hoy, y hasta vuelvo a decirlo, esto es por el término de una semana a raíz de estos positivos, que se cerraron los parques, se cerraron las plazas,
pero la gente puede salir a caminar, puede salir a correr, hay circuitos Nadia, determinados. ustedes tienen un agravante, ya que es la situación edilicia del hospital, no tienen una unidad de terapia intensiva acorde, digamos, a lo que debería requerir esta pandemia, ¿no? En un caso grave. ¿Sabes que yo se lo pregunté al doctor Mirón, que es el director del hospital distrital? Él dice que tiene 15 respiradores con los cuales puede asistir a la comunidad. Tiene una terapia intensiva un poco funcional para esta situación. Viste que al inicio te marcaba yo que uno de los positivos que tiene Puerto Deseado tiene que ver justamente con una neumonía bastante importante para este vecino de la localidad, que también trajo aparejado que una persona que trabaja en la misma empresa, estamos hablando de Santa Elena, también diera COVID-19 positivo, y está preparado, digamos, no es una unidad de terapia intensiva completa, pero podríamos decir que estamos sobre 10 a 5 puntos, 5 o 6 puntos. Y Digamos, como si en el caso de trasladarnos tuviéramos que nosotros, nuestros vecinos más cercanos que nos pueden asistir, lógicamente va a ser Caleta Olivia antes que Río Gallegos. claro, y esto lo han debatido, o sea, el intendente y su gabinete lo ha hablado con autoridades de gobierno, ya digamos como tomando previsiones en caso de ser necesario para directamente acordar con Caleta Olivia, por ejemplo. Sí, sí, sí. Se lo hemos preguntado, él lo ha hablado con Cotillo. También uno entiende que en estos contextos, quizá al inicio de la pandemia, González podría haber hablado con Grasso, digo, en el caso de Río Gallegos, como en algún momento ofreció ser solidario con el país vecino y después la realidad le impide ser generosos con otros lugares. Digo, esto también va a estar supuesto y digo, a depender de cómo encuentre la situación hospitalaria de cada una de las localidades. Caleta Olivia, nosotros es digamos, es nuestro termómetro para saber en qué parámetros nos tenemos que movilizar, sobre todo no solamente por el lado del puerto, sino también por la gente de los pacientes oncológicos que tienen que hacerse quimioterapia en Caleta. A veces nos llegan los otros, yo al inicio te decía los 17 casos, te dije 15, los últimos dos vienen justamente de una persona, es una paciente oncológica que tuvo que ir a hacerse quimioterapia a Comodoro Rivadavia, y lógico, uno espera no contagiarse, pero ¿qué pasa? Por suerte ella, al venir de Comodoro Rivadavia, lo digo en estos términos, por suerte, al saber que venía de Comodoro, Caleta o Río Gallegos, acá cualquier vecino que entre de esos 3 puntos tiene que aislarse 14 días obligatoriamente. Entonces, en el caso de esta vecina en particular, que justo vino de Comodoro Rivadavia y que después presentó síntomas y que se encontraba aislada, digamos, pueden hacer, digamos, el foco para que no haya mayores contagios. El problema pasa con la gente que ingresa a Puerto Deseado o viene de otro lugar o está pidiendo volver a su casa, en el caso de los chicos que están estudiando afuera, y que a veces, cuando nos pasó hace pocos días también con una persona que llegó de España, y el reclamo digamos, al gabinete sanitario tiene que ver quién es la persona que asiste. Porque si yo vengo de España y sé que en mi domicilio tengo personas adultas y que las voy a poner en riesgo y vos me pedís que me aísle, ¿quién va a ser el nexo entre el lugar donde yo me puedo quedar y la persona que me entregue la llave? Lo tiene que buscar salud, lo tengo que buscar yo por mi parte, y si lo busco por mi parte y la otra persona después se siente mal, Claro. vos me decís que el irresponsable soy yo. Digo, eso me parece a mí que todavía no está bien aceitado y que genera a veces mucha incomodidad al momento de poner a esas personas que vienen de afuera y que no tienen un lugar de cuarentena establecido. Bien, entonces hoy la mayoría de estos casos están aislados en sus domicilios. La mayoría están aislados en sus domicilios. Estamos hablando más de 250 personas, Juan Carlos, Un número que importante. justamente tienen que ver, y sobre todo por la agenda del intendente. El parámetro que se está tomando para aislarse tiene que ver con jueves, viernes y sábados, que es donde se detecta este chico que pudo haber contagiado, y a raíz de eso lleva a la agenda del intendente a ver con quiénes estuvo él entre el viernes, sábado y domingo, que el intendente se aisló. ¿El intendente está Esto tiene que ver. está sintomático o tiene síntomas claros? González hoy dio una nota a los chicos, a nuestros compañeros de AM740 en LR200. Dijo que él no tiene ningún síntoma, que su hija tiene un poco de dolor de garganta y su mujer tiene un poco de dolor de cuerpo, pero que él no presenta ningún síntoma, por lo menos hasta este momento. Bien, Nadia, clarísimo el panorama. Te agradecemos mucho por este tiempo. Sabemos que tenés un día ocupado como siempre, así que muchas gracias por este contacto. Gracias porque siempre No, estás ahí muchísimas gracias a predispuesta. vos. Las últimas dos cosas, Juan, te Sí, cuento antes de despedirnos. Nosotros también en una cuestión del COE hemos decidido, también para cuidar a nuestros colegas, nosotros acá no somos tantos tampoco,
Entonces, yo soy la única que entra a las 6, entre las 6 y las 8 de la noche cuando dan el informe digo, del hospital digital con respecto a los casos. También esto lo hemos charlado con los colegas para que haya un solo canal donde cada uno lo pueda retribuir y no ir 10 a la conferencia de prensa. Y lo segundo, acaba de ser un debate por el tema de la marinería. Vos pensás que Puerto Deseado, su principal factor económico tiene que ver justamente con la pesca, y esta decisión del SOMO a nivel nacional de decretar un cese de actividades va a poner en vilo no solamente la marinería, sino también los estibadores y toda la gente que está vinculada a la actividad económica portuaria con esta decisión del gremio marino. Va a impactar seguramente en toda la comunidad eso. Seguramente, pero bueno, hay que esperar. Bien, vamos a ver si podemos hablar mañana con el intendente, seguramente también de este tema. Muchas gracias, Nadia. Hasta luego, buenas tardes, buenas noches prácticamente. Buenas tardes, buenas noches.